Buenas tardes, licenciado Astur Aragón. Mi nombre es Milton Fernando Hernández Figueroa, mi compañera Kenny Bon Hernández. Esta tarde tenemos el gusto de presentar este video de conformidad a lo del tercer parcial de bienes referido a la petición de herencia. Pues, principando en nuestra opinión, que el caso tuvo cierto grado de dificultad, ¿cierto, Ivonne? Sí, efectivamente teníamos mucha controversia porque no tenemos conocimiento de lo que son los procesos a seguir en el caso, por ejemplo, de herencia, que es un caso un poco raro en algunas partes porque realmente todo lo que se nos expuso no es como que un caso común, porque hay muchos factores que uno no tenía en cuenta, en consideración, y nos tocó investigar, leer, preguntar, buscar. También de que no existen muchos casos de este tipo, entonces por lo tanto no hay demasiada información en la que nosotros podíamos averiguar. Más sin embargo, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y presentar la reglamentación requerida, y puesto a las dificultades que hubieron y todo eso, tratamos de resolver el caso. Tanto así de que las personajes o las personas que se ven involucradas les pusimos nombres, tanto de que la demandante A se llamaba Yuridia Peluche, ¿vale? El señor fallecido se llama Ludovico Peluche, la conviviente Sandra Cascabel. El demandado es Valentino Peluche, y los hermanos anexos que no tienen mucho papel en el juicio, más que el cederle los derechos de heredero a Valentino Peluche, se llaman Pedro Peluche y Juan Peluche. Y el notario, que es el apoderado de la señorita Yuridia y de Sandra, se llama Aurelio Martínez. En este caso realmente fue un poco difícil encontrar información porque, como mi compañero ya lo ha dicho, no existen muchas referencias sobre este caso. Nosotros también no teníamos lo que es el conocimiento suficiente para saber cómo se lleva un proceso ni las consecuencias que contraen los contratos. En este caso se menciona un contrato de compraventa, de lo cual nosotros hemos escuchado, aprendido un poco, pero hasta cierto punto no tenemos la noción de lo que conlleva un contrato de compraventa. Bueno, aquí podemos hacer notar de que el señor Valentino, a pesar de que él poseía el documento de compraventa, él nunca lo inscribió en el registro de la propiedad, más que cuando el señor Ludovico falleció, él aceptó herencia como concesionario de sus hermanos Pedro y Juan. Aceptó herencia en su totalidad de los dos terrenos y los inscribió en el registro de la propiedad como heredero, no como el contrato de compraventa lo estipula. A pesar de que él tenía ese contrato, en el caso que se nos planteó no se nos especifica por qué razones o motivos él en su momento no inscribió el contrato, puesto que aparentemente él lo adquirió con unos 10 años de anterioridad. Por lo tanto, la hija y la señora conviviente de vida del señor Ludovico piden y exigen que se les devuelvan esos terrenos, y en eso es que se basa nuestro caso. Aquí tenemos, citando una base legal, sería el 1186, de que es el artículo que estipula de que la señorita Yuridia y la señora Sandra Cascabel tienen el derecho de pedir la herencia, porque está siendo usurpada por una persona que no es la idónea, porque las personas o el orden que se tiene que seguir en la sucesión, eso lo estipula el artículo 988 del Código Civil, y el 989 nos dice de que prácticamente a falta del numeral anterior o de las personas que se dicen en el numeral anterior, vendrán los siguientes, y los hermanos entran en el tercer numeral de dicho artículo.
Efectivamente, el señor Ludovico, él no contaba con el derecho para pedir la herencia, porque existía la hija y la señora conviviente que tenían un derecho preferente en el sentido de la aceptación de herencia. Por lo tanto, la hija Yuridia y la señora Cascabel presentan todos los derechos y todos los factores que las atribuyen a que ellas son las herederas. No en este caso el señor Valentino. Lo que el señor Valentino debió hacer en su momento fue inscribir la escritura de compraventa. Por X, Y o B razón, él no lo hizo, mas sin embargo, él las ha inscrito en el registro de la propiedad como aceptación de herencia y no como un contrato de compraventa. Y entonces el contrato no surge efectos contra terceros según lo establece el Código Civil y Mercantil. Lo ha establecido también que los contratos no surgen efectos contra terceros al no estar previamente inscritos en el registro respectivo. En su registro respectivo. De acuerdo a esto, nosotros no descartamos la idea de que de acuerdo a lo que estudiamos, a lo que nos dijeron, a lo que investigamos y a lo que escuchamos en clase, a lo que discutimos en la finalización del ciclo, no descartamos que la compra-venta no tenga valor. Sí tiene valor, pero no de acuerdo en este proceso. En este proceso se descarta completamente la validez como prueba la compra-venta que poseía el señor Valentino. Es que en este caso la prueba no le favorece a él, porque él necesitaba medios idóneos para comprobar que efectivamente son sus terrenos, pero la compraventa en sí no es un medio idóneo. Y como lo decía mi compañera, que por lo menos en este caso no es válida contra terceros si no está inscrita, entonces por lo tanto no es válida, aunque no descartamos su valor. Bueno, más sin embargo, prosiguiendo con el caso, nosotros atribuimos de que la señorita Yuridia y la señora Sandra están en su derecho legítimo de de exigirle los terrenos al señor Valentino. Por tanto, nosotros fallamos a favor de ellas porque ellas son las personas que tienen el derecho preferente sobre la herencia. Es decir, que ellas se encuentran en total calidad de herederas, mas no el señor Valentino. Desconocemos las razones por qué el señor Valentino fue el que pidió la aceptación de herencia, pero declaramos que efectivamente la señora Sandra y la hija Yuridia son legalmente las herederas universales sobre los bienes del señor Ludovico. Agregando a esto, más sin embargo, nosotros nos oponemos a la parte de la demanda de remunerarle a la señorita Yuridia y a la señora Sandra lo que sería daños y prejuicios, porque de acuerdo al 1189 del Código Civil dice que se pagará si esta propiedad o esta parte de la herencia, estos bienes, fueran usurpados de mala fe, y el señor Valentino no lo hizo de esta forma. Entonces, por lo tanto, no declaramos que él tendría que remunerar los daños y prejuicios a la parte actora. Sí, porque en este caso el señor Valentino se puede decir que es el que está perdiendo hasta cierto punto, porque nosotros le estamos, como él no ha presentado una prueba idónea en la cual establezca que él es el dueño legítimo de los terrenos, tenemos la obligación de atribuírselos a las personas que han mostrado las pruebas y que nos han establecido que son las personas idóneas para lo que es la herencia. En este caso, el señor Valentino pierde sus derechos sobre los terrenos por no presentar las pruebas idóneas en este caso. La compraventa en su momento es válida, mas sin embargo en este caso, en este proceso, no es admitida. Bueno, con eso terminamos nuestra exposición del caso. Espero le parezca de la mejor manera. Esperamos una buena nota y muchas gracias. Sí, gracias licenciado. Realmente en este caso aprendimos bastantes cosas, como no teníamos conocimientos sobre contratos, herencias, y realmente son casos poco comunes, no se dan muchos, y la verdad que
Le agradecemos que nos haya presentado esto porque nos hizo investigar, buscar, conocer, preguntar y realmente son conocimientos que por lo menos a mí en lo particular sé que no se me van a olvidar y lo voy a poner en práctica primero Dios algún día. Sí, también son declaraciones y cosas, documentos escritos que pues quizás en otras materias no los vamos a ver ya, así como usted nos los dijo, ya no los veamos, ya no volvamos a tener algún ejemplo o alguna tarea de campo de este tipo, de esta magnitud, de que tenemos que andar investigando, preguntando, buscando asesoría, viendo escritos, leyendo, citando y haciendo todo este tipo de documentación, recolectando información para presentarle un buen trabajo. Y pues muchas gracias por todo. Y espero sacar buena nota. Sí.